Muy bien, y seguimos en Acá y Allá. Y ahora tenemos que hablar de un tema muy importante porque ustedes habrán enterados, estamos ante una situación complicada porque hay un brote de triquinosis en la provincia de Buenos Aires. Vamos a charlar un poco sobre de qué se trata, cómo descubrir que estás padeciendo esto y cómo se puede evitar, por sobre todas las cosas, cómo se puede evitar. Lo tenemos a Juan Manuel Unzaga, quien es profesor titular de la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de la Facultad de Veterinarias. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias muy bien. por la invitación. Bueno, quiero que charlemos un poquito sobre esta enfermedad, este brote. ¿Es normal que tengamos brotes en esta época del año? Sí, en realidad es normal los brotes de triquinosis o triquinelosis, son sinónimos, en otoño y en invierno. Ajá. Sucede normalmente, pero la mayoría de las veces por faenas caseras. Cuando hablamos de faena es hacer chorizos, embutidos, Exacto. eso que se hace de manera casera. Por eso también está en zonas más rurales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exacto, está en relación sobre todo a la cría de ganado porcino, a la matanza del ganado porcino, más para autoconsumo. Ajá. Y no tanto en los casos de frigorífico o de fábrica de chacinados, como se lo llaman, como es el caso que sucedió ahora. Bien. O sea, la gravedad de ahora pasó en una fábrica. Claro, exactamente. Por ahí lo llamativo de este brote no es tanto ni la época ni la cantidad, tampoco la cantidad de infectados, me refiero a seres humanos, porque sucede esto, pero normalmente, ya te digo, es cuando tradicionalmente por una actividad cultural inclusive se mata a un cerdo en el campo, se hace chacinado, se convida a los parientes, a los amigos, claro, y no se hace el diagnóstico. Eso sí, lo importante, ese punto, porque si ahí mismo, en ese caso, se hace el diagnóstico, bueno... ¿Pero el diagnóstico de la enfermedad o el diagnóstico de la carne, de la situación bromatológica de la carne? Claro, es el diagnóstico, lo que se busca es el parásito, la forma del parásito, la forma de larva del parásito, con una técnica que se llama digestión artificial, que es relativamente económica y en general en los municipios, sobre todo de las zonas, como decías vos, más cercanas, más en lo rural, existe la posibilidad de enviar una muestra para su análisis. Y en ese caso lo que se busca es la larva. Obviamente, en el caso de ser negativo, entonces ese animal, esa carne, está apta para hacer está bien, al revés, negativo, negativo, entonces con eso se pueden hacer los chacinados. Bien. O sea, en la práctica se podría hacer la faena, se manda la muestra al laboratorio, eso en horas está el diagnóstico. Ante el diagnóstico negativo, listo, uno está... ¿Pero se hace eso en general o cuesta más? Digo, cuando es casero, cuando lo hace... Hay de todo porque, por suerte, por hablar mucho del tema, como es en este caso, cada vez más se hace. Sobre todo te digo porque está la facilidad de hacerlo, porque no es un diagnóstico caro. Claro. Por supuesto que como eso no está regulado, también está el caso en la faena casera que no se hace. Claro. Claro, yo estaba pensando que por ahí la faena casera quizás pueda ser menos peligrosa porque por ahí la gente se cuida a sí misma, pero por ahí pienso en los chacinados caseros que se venden tipo al costado de la ruta, que no son de una empresa importante, pero que tampoco son de consumo personal. Esos por ahí puede que sean los más peligrosos. Eso es más difícil de poder saber si tiene hecho el diagnóstico, si tiene hecho el análisis de digestión artificial. Sí, y por eso lo recomendable es en esos casos no comprar en esos lugares, sobre todo cuando el producto no tiene el rótulo, el rótulo de SENASA, ¿no? Ahora, pero esto se da porque vos hablabas recién de la larva en la carne. ¿Es por falta de higiene en el lugar? ¿Es una enfermedad que ya tiene el animal previamente a la matanza? Bueno, es una serie de esas cosas, ¿no? Tiene que ver con el no control o controlar mal lo que tiene que ver con la producción, como decimos en veterinaria, y la sanidad de la producción porcina. Claro. Por ejemplo, cuando los animales, los cerdos, son alimentados con carnes que no son controladas, que tienen la larva, ¿no? Una carcasa, decimos nosotros, de un animal que haya muerto y que todavía tiene la presencia, por supuesto, de la larva, del parásito. Ahí entra mucho, para entenderlo mejor,
la presencia de los roedores. Roedores que estando infectados, mueren, por ejemplo, y el cerdo accidentalmente come la carne del roedor que tiene la larva. Ah, bien, y eso lo contagia. Y eso es la forma de contagio de infección hacia el cerdo. Ahí hay que tener en cuenta que la larva inclusive puede permanecer viva en carne putrefacta por más de 4 meses. O sea que inclusive ese animal muerto, un roedor muerto, puede estar ahí mucho tiempo. Entonces eso tiene que ver con un descuido sanitario que posibilita que entonces el cerdo se infecte. Descuido sanitario de la producción de la parte de los corrales, digo, donde están los Exactamente, animales. en la producción, lo sanitario es fundamental. Por eso digo, si tenemos este animal entonces infectado, por más que después vos el chacinado lo hagas en tu casa, la factura la hagas en tu casa, con la mayor asepsia, ya está contaminado. Sí, exactamente, ya está infectado, ese cerdo ya está infectado, pero ahí entra lo que decíamos anteriormente, la posibilidad de hacer el diagnóstico. Claro, pero por eso, si no haces el diagnóstico, por más que digas, no, yo estoy confiado en que lo estoy haciendo todo bien, limpio, no estás... En general, si uno puede controlar cómo ese cerdo se alimenta y las cuestiones de producción básicas de sanitarias, el cerdo no debería infectarse. Claro. No debería tener contacto con ese roedor que hoy decíamos o con la carcasa de otro animal que tuviera la presencia de la larva. No debe suceder eso. Si hay un control veterinario, eso es fácil de evitar. Cuando eso no se controla, entonces estamos en esa posibilidad de que se infecte el cerdo y por ende que ese cerdo, por la carne o por los chacinados, llegue a la infección al ser humano. Pero una vez infectado no tiene una cura. No hay, o sea, el animal, ¿no? Claro, ni en el animal ni en el ser humano. O sea, en el ciclo del parásito, si bien hace un paso por intestino y se comporta de igual manera en los mamíferos, o sea, cerdos, inclusive los seres humanos, hace un pasaje por intestino, pero luego recircula por varios órganos hasta que se ubica finalmente en los músculos. Y entonces allí va a permanecer durante toda la vida. Ah, mira, no sabía eso. Entonces no hay posibilidades de eliminarlo, ¿no? Uno no puede decir que podemos erradicarlo de ese animal, eliminarlo de ese animal. Y en las personas, ¿cómo te das cuenta que te contagiaste, que tenés... Digo, que porque vos decís no se puede curar, o sea, vas a tener que vivir toda tu vida con eso, pero hay síntomas que te describen que tenés la enfermedad. Sí, hay. Es muy importante la epidemiología, ahora vuelvo a eso para contestarte lo que decís. Cuando yo te decía, cuando el parásito pasa por el intestino, hay sintomatología que tiene que ver con esa ubicación. O sea, puedes tener vómito, diarrea, dolor abdominal. Claro. Esos los primeros días correspondería como si fuera la etapa aguda de la infección. Pero luego cuando... Que es confundible con una gastritis, por ejemplo, porque venís de comer chacinados. Exactamente. Puede confundirse con cualquier infección. Sí, además muchas veces el chacinado no es que lo venís de comer solo. Claro, por eso digo. Forma parte de otra comida en donde hubo otras cosas, entonces también por ahí la podés asociar a me cayó mal el postre o como que nadie come el salame solo. Claro, comí una picada y terminé con dolor abdominal. Me siento mal. Claro. Y ahí hago un paréntesis, como esto es una enfermedad parasitaria, como toda enfermedad parasitaria tiene que ver mucho con los hospedadores. Los hospedadores, estamos hablando en este caso del cerdo, o en este caso que estamos hablando del ser humano, quien adquiere, ¿no? Las condiciones inmunitarias, por ejemplo, de ese hospedador. Tiene que ver cómo se comporta clínicamente mucho con las condiciones propias. Y en este caso, ahora sí, en el caso de triquinosis, es muy importante la cantidad de larvas que vos ingeriste. En ese chacinado, en ese chorizo seco, en el salame, lo que sea. Digo, no es lo mismo cuando la concentración de larvas es baja que cuando es alta. Bien. Entonces ahí, luego de esa etapa que decíamos recién, la etapa aguda, la del intestino, está cuando la forma larvaria del parásito viaja por vía sanguínea, pasa por distintos órganos y se ubica en el músculo. Entonces ahí la sintomatología tiene que ver con dolor muscular, lesiones a nivel muscular, y eso puede durar mucho tiempo, puede remitir solo, porque tiene que ver mucho con las condiciones del paciente, y vos ya no tener sintomatología. Eso no quiere decir que la larva no esté presente. Claro. O sea que podemos tener triquinosis y no saberlo. Enmascararlo con otras patologías. Podría ser.
Podría ser. En general, como esto está asociado a lo que hablábamos primero, y eso por eso yo iba también al control epidemiológico, lo epidemiológico acá es muy importante, tiene que ver con esto de se compartió un Claro. salame, un chorizo, normalmente está asociado, o podría estar asociado a una fiesta, entonces Claro. todos los comensales presentan suele esta ser algo sintomatología. individual. Exactamente. No suele ser algo individual, suele ser algo Claro. que compartís con alguien más porque compartiste eso que comiste. Exactamente. O sea, Bien. sí o sí, si Sebastián y yo comemos una picada en donde hay salamín y tiene triquinosis, los dos vamos a... No. no. Ah, bien. No sí o sí. Bien, no sí perfecto. o sí. Porque lo que te digo, depende de la cantidad de larvas que Claro. cada uno de ustedes haya ingerido, de los que comimos en esa fiesta Sí, supuesta. y las condiciones previas. Y las condiciones previas del paciente. Entonces, pero sí se da en eso que nosotros llamamos brote, ¿no? Ajá. Epidemiológicamente se denomina como brote, como es el caso de ahora. Eso es muy llamativo, por eso estas cuestiones epidemiológicas hay que tenerlas muy en cuenta, y ahí entonces el médico clínico o el veterinario clínico empieza a hacer la sospecha y empieza a relacionar esa sintomatología por un caso de triquinosis. Claro, porque además también pienso que si hay un animal infectado, no es que con ese animal se hace un solo salame. Claro. Exactamente. Sin un desperdicio. Entonces, digo, ya Exactamente. empieza a haber más comensales porque hay más productos de ese mismo animal. No es que Exactamente. solamente de ese animal sacaste un solo producto. Claro. Bien. Y Y- cuando ese producto tenga más viaje más lejos, claro, va desparramando, hablando Claro. mal y pronto, esa infección por distintos lados. Esa infección siempre es por consumo. Siempre es por vía oral, Bien. siempre tiene que ver con el consumo de estos chacinados, la manufactura, que no está cocida, vale aclarar. Eso quería entrar eso en no es eso, una sí. cocción. Entonces, la larva está presente ahí y viva y en condiciones de infectar. Y también nos podemos infectar por comer la carne del cerdo, pero en ese caso crudo o mal cocida. Ahí va. Bien. Entonces, la Porque carne... estaba pensando en eso, alguien que dice, che, yo voy a comer bondiola, por ahí también agarra ahora un temor a comer cerdo por estos casos de triquinosis. Hay que saber que si está bien cocida, no hay riesgo. No hay, o sea, si bien la infección es por vía oral, si yo cocino esa pieza cárnica bajo las condiciones adecuadas, por más que la larva esté presente, no debería infectarme. Claro. Eso es lo correcto. Ahora, también tiene que ver con esto de pensar que es cocinarla bien, ¿no? Básicamente, las carnes blancas, la carne tiene que estar blanca Bien. para consumo. Sí, No rosa. No rosado. Claro. No rosado. O sea, ustedes van a leer en internet, en los libros, son 60 grados centígrados. Lo que pasa es que a veces uno no tiene un Claro, el termómetro. termómetro. Pero entonces, ¿cómo sabemos eso? Porque la carne está blanca. Y eso choca un poco por cuestiones más culturales. Ahora que hay muy de moda muchos programas Sí, de de cocina. No quería entrar en eso, pero... Yo tampoco, pero Claro. debemos decirlo los que trabajamos en salud, porque yo escucho muchas veces, si bien está mucho más relacionado con la carne bovina, ¿no? Pero hay una cuestión de lo rosado que vos decías, ¿no? Claro. Bueno, eso no está a 60 grados. Y hay otra cuestión que tiene que ver con el grosor de la pieza cárnica, porque cuando hablamos de los 60 grados no es en la superficie, sino que es en el centro de la pieza. Ah, eso te iba a preguntar. ¿La larva puede ingresar a la pieza? No es superficial. No, la larva en su recorrido o en su ciclo parasitológico, el ciclo biológico llamamos nosotros, ingresa a la célula inclusive. Tiene la particularidad de hacer que la célula pase a ser su propia casa. La célula muscular bien. me refiero. Bien. Pues yo estaba pensando en algo también que podría llegar a pensar alguien. Lavo Claro, por eso en lo preguntaba lavandina, en agua con lavandina, lo que acabo de comprar, no sé, el Claro. salame. Sí, Lo por eso lavo. yo pensaba como en algo superficial, quizás Claro, que... no alcanza con eso, no sirve. No. Bien. Y tampoco podría darme cuenta observándolo. Porque Claro, la larva eso, no es un gusano que va así que yo lo voy a Claro, ver. eso Claro. estaba pensando también. Digo, lo parto al medio y me fijo, no tiene gusano, ya está, se puede comer. No. Exactamente, porque es microscópico. Ah, Nosotros bien. en las clases, por ejemplo, en los trabajos con los estudiantes, trabajamos con un microscopio para poder mostrarles y que ellos puedan observar las características típicas que tiene esa larva. Bien. Pero si no tenés el elemento microscopio, a ojo desnudo es imposible de verlo. No hay nada que llame la atención. Uno corta
chorizo seco, el salame, no va a haber nada que le Claro. llame la atención. Claro, no es que uno lo ve descompuesto. Exactamente. No hay ningún indicio de ese estilo. No, no ¿Y lo esto hay. por qué ya hablamos un poco de la época, pero yo lo asociaba mucho más al calor y a la descomposición? En eso no tiene que ver, ¿no? No, Digo, porque eso, que está bueno también decirlo, pero ahí tiene que ver con lo que vos decías de poder lavarlo con Ajá. las infecciones más bacterianas. Ah, ¿no? bien. En este caso se asocia mucho a otoño e invierno porque tiene que ver con la cría de los lechones y con el Bien. momento en que culturalmente inclusive se producen las faenas de esos lechoncitos bien. o de los cerdos en general para manufactura. Entonces por eso se asocia a estos momentos también podría ser en las fiestas, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Que uno tiene un animal Claro. y lo Claro. mata, o sea, la faena, como decimos, para hacer la manufactura. Bien. Pero no con una cuestión climática, es un parásito de clima templado, es cosmopolita, o sea, no tiene no tiene que ver, como a veces uno piensa, con otras parasitosis, es verdad, que tiene, se lo asocia a climas cálidos Claro. o muy cálidos, ¿no? Pero son otros parásitos que Claro. muy distintos a este, que es un gusano. Y esto que planteaba Seba sobre lo superficial, por ejemplo, por manufacturar, o sea, por manipular carne contaminada, y después, no sé, agarro un pedazo de carne contaminada de cerdo y agarro un pedazo de carne de vaca. Sí. Que no está contaminada. Que no está Que no está contaminada. contaminada. ¿La estoy contaminando al manipularla? No. Bien. Esa posibilidad de por contacto, Por no. contacto. La infección en todos los hospedadores, todos los mamíferos, podrían decir, cuando hablamos de Trichinella spiralis, que es la especie que más es de la triquinelosis, la especie Trichinella spiralis es la que más aparece en Argentina, no es la única, pero es la que más aparece. Entonces, la infección es por vía oral. Bien. Únicamente por vía oral, en cualquier mamífero, siempre por vía oral. Y siempre es cerdo, no puede pasar No, esto. sí, Ah, puede haber en venir pollos, por otros en hospedadores. No, vacas. lo más puede ser cerdo, puede ser, en caso de rumiantes. Ha habido casos de equinos, Ah, siendo el equino un herbívoro. ujú. Pero como hoy cuando charlamos por los roedores, Claro. a veces el equino accidentalmente Sí. come pastura, Claro. y cerca hay un roedor, ¿no? Claro. Y eso está en descomposición y está confundido con la pastura, Claro. y accidentalmente el equino ingiere esa pastura que tiene la cercanía de la Claro. presencia de la larva. Ujú. Entonces se infecta y ha desarrollado infecciones. Y como la carne del equino, sobre todo, acá mismo, pero en Europa, en Francia, se utiliza para ciertos fiambres, ¿no? Bueno, entonces también está en peligro Claro. en eso, ¿no? Podríamos Y decir. los animales, digamos, la única forma de evitar que se contagien es con esto de la higiene. No hay una vacuna. No. Digo, no es que falta No hay vacunar a los vacuna. animales Claro. o algo por el estilo. No hay vacuna, y no sería en este caso. En general, todas las enfermedades parasitarias, es muy importante la prevención. Es el paso previo antes Claro. de ir a medicar, ¿no? Claro, pues yo pienso en. Vos me decís parásito y animal, y yo pienso en desparasitar a mi perra. Claro. Es como Claro. eso lo que se me. Y no hay un comprimido para darle al chancho y No, que se desparasite. No en este caso. Lo más importante es controlar, que haya un control veterinario adecuado, Ok. ¿no? Tanto en la producción porcina, que tiene que ver con cómo vive ese cerdo, ¿no? Claro. Y en dónde vive, en qué condiciones, y por supuesto a nivel frigorífico o a Claro. nivel de fábricas de chacinado, donde debería haber o hay un veterinario que hace que controla el estado de los animales, y también es el que debería controlar que se realice la digestión artificial, Claro. el diagnóstico. Ujú. Claro, porque estaba pensando también en animales más salvajes, tipo jabalí, por ejemplo, que a veces Bueno, también. eso es muy importante lo que decís, porque todo lo que estamos diciendo ahora estamos controlando los animales domésticos y en todo caso el ser humano, pero también hay otro gran campo que es los animales silvestres como el jabalí. Entonces ahí se habla de la interfaz doméstico-silvestre-humano. Claro. Y ahí entonces es muy importante empezar a controlar, hacer el diagnóstico en esos animales, porque es como que vos querés arreglar una mesa de 4 patas, pero arreglás 3. Claro. Esto en realidad está sucediendo, el COVID
tuvo que ver con esta mirada de la interfaz doméstico-silvestre, ¿no? Bueno, esto no escapa tampoco a eso. Sería muy interesante poder saber el estatus sanitario a nivel de la fauna silvestre, con lo que implica la fauna silvestre, ¿no? Que es como otra cosa, ¿no? Claro, pero no hay que dejarla un control de cómo está. Exactamente. Pero en el caso, digo, de los frigoríficos y demás, el encargado del seguimiento, más allá de la propia empresa, es el SENASA el que realiza los controles. Exacto, es el que tiene el poder de certificar. SENASA actualmente determina que hay una sola técnica, que es la digestión. Hay otras, pero la digestión artificial. Y es el que debe controlar que eso se haga, ¿no? Y se debe hacer. Bien. El control de policía sobre eso. Claro. Para no perder. El caso de jabalí, de carne de jabalí, es exactamente lo mismo, se hace el mismo diagnóstico. O sea, en el caso que sea una producción, ¿no?, de jabalí para. En conserva, por ejemplo. Conserva, por ejemplo. Bueno, no es que no estoy diciendo que no, lo que justamente es la misma técnica. Que yo decía hoy, en cualquier municipio hay una dirección de zoonosis o está en contacto con saber dónde llevarlo, o de bromatología, donde enviar la muestra. Bien. Y la muestra es un pedacito de un músculo que es el diafragma, es el indicado, porque la larva tiende a ubicarse en los músculos más irrigados, los que se mueven más. Entonces el músculo diafragma, que trabaja en la respiración, está continuamente en movimiento, la larva tiende a ubicarse ahí. Entonces es tomar un pedacito, después de la faena tomo un pedacito, mando al laboratorio, espero el resultado y después luego, de la faena. Claro, hago la faena, tomo de ahí un pedacito. El músculo diafragma tiene dos partes, una tendinosa y una muscular, la roja. De eso hay que tomar, ahí está, en esa parte. Tomo una muestra, mando al laboratorio, espero el resultado y después, tranquilo, con un resultado negativo, se hacen los chorizos, se hace el... Bien, perfecto. Muchas gracias por haber venido. La verdad que muy aclarador toda la información que has traído. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación.